Hay un tema muy interesante que vamos a hablar en este momento de Daniel, donde aquí hay mucha tela donde cortar. Hay telas de 3 jóvenes, hay telas de Daniel cuando orabas y también hay telas las envidias que se levantaron para luego echar o acusar a Daniel de no adorar el Dios todopoderoso verdadero. Entonces aquí vamos a hablar un tema muy profundo que yo quiero que en este momento tú te quedes presente porque vas a conocer cosas que quizás no te lo han explicado, no se han hablado, pero hoy se van a hablar. Así que Dios te bendiga, Joan, bendiciones para tu vida. Dios le bendiga al pueblo de Dios. Le damos gracias primeramente al Señor por permitirnos estar aquí y pidiéndole al Señor que esto sea de beneficio para su pueblo. Gracias, pastor, por Amén, la amén, oportunidad. amén. La gloria de Dios. Mira, hablando de Daniel, debemos de entender que Daniel fue un hombre temeroso a Jehová. Y Amén. aparte de ser temeroso a Jehová, fue un hombre apasionado a la oración. Siempre era un hombre firme, escuche esto, a la oración. Daniel tenía momentos de oraciones, escuche bien, momentos de intimidad con el Dios Todopoderoso. Y el rey Darío, quien fue rey en esa época, dice que el rey Darío les tenía estima, les tenía como ese aprecio a Daniel. Y dice la palabra de Dios que Daniel fue posicionado en una gran altura delante del rey. Es necesario de que siempre cuando tú ores una gente íntegra delante de Dios, siempre los enemigos que están cercanos tuyos se van a levantar a tu contra y van a juzgar, van a tratar de hacer cambio dentro de la política. ¿Para qué? Para que el rey tome esa decisión y quiten el hombre de Dios del puesto donde Dios lo ha colocado. ¿Qué tú opinas de eso, Joan? Eso es así, eso es así. Bueno, nosotros tenemos que entender que aquí en esta historia se trata de la política, así como usted estaba diciendo, y nosotros entendemos que Dios es quien quita reyes. Amén. Y pone reyes. Es cierto. Y siempre, no muchas veces, siempre el Señor va a posicionar su gente al lado de personas que necesitan ser dirigidos. La mayoría de presidentes, muchos de ellos no son cristianos llenas, pero siempre tienen alguien que tiene a Dios al lado de ellos, dándole consejos para guiar la nación. Amén. Y aquí está hablando del profeta de Daniel, que era una persona que tenía la gracia, una persona, como usted dice, que oraba 3 veces al día. Él todos los días fijamente tenía ese tiempo para dedicarle a Dios. Y ya había una gracia depositada en él, el cual esa gracia causó envidia en las personas que querían el puesto, porque ya dice la palabra de Dios que el rey tenía mucha estima sobre Daniel, más que las otras personas que estaban en su posición. Así es. Y no tan solo eso, mira, lo que conspiraron contra Daniel eran gente que tenían la cercanía contra el rey. ¿Y sabe qué hicieron? Entendemos que la historia Sadrach, Abed-Nego, la Biblia está hablando de estos 3 jóvenes que no se postraron ante la estatua del rey. Aquí podemos entender y aclarar de que hubo una ley. Pero ¿quién contrapiró contra esa ley para que el rey estableciera? Porque la gente oraban a diferentes dioses. Entonces el rey que hizo una estatua, pero esa estatua no vino por idea del rey. Recuerda que el presidente es una cabeza, pero tiene un comité. Entonces en ese comité, el comité puede tomar decisiones y el rey es quien la firma o aprueba el decreto de lo que se está estableciendo. Entonces, en este caso, el rey Darío, la Biblia me registra a mí de que todo está bien, varón. El hombre está orando, Daniel, al Dios Todopoderoso. Dios lo puso en esa altura por su búsqueda, porque tuvo un buen estima, un buen agrado contra el rey, el cual Dios permitió. Entonces, aquí hay algo muy poderoso que debemos de entender. Es que estos hombres comenzaron y le dijeron al rey de esta manera. Dice que omitieron un decreto que prohibían orar a cualquier dios o persona que no fueran el mismo rey. Entonces, por 30 días, aquí debemos entender de que el rey aprueba, escucha bien, aprueba esta ley, aprueba este decreto, esta conspiración.
Entonces la Biblia a mí me registra de que Daniel en ese momento, ellos sabían que no podía adorar un Dios cualquiera, porque los enemigos que se levantan contra ti pueden estar cerca de ti sin tú darte cuenta. Sí. Porque el enemigo no es de lejos, el enemigo es cercano. Muchas veces. Y debemos de entender aquí algo muy profundo, Joan. Mira, lo profundo que puedo entender aquí en la palabra de Dios es lo siguiente. Es que la Biblia a mí me está diciendo que el rey aprobó, y al aprobar, ¿quiénes fue los que miraron cuando el hombre de Dios estaba orando? Oraron, lo miraron orar siempre que estaba orando, y dice la Biblia que vinieron ante el rey, le dijeron, pero ven acá, Daniel no está haciendo el mandato que tú estableciste, acabaste de firmar como un decreto. Okay. Lo acusaron. Darío tenía ese temor, no quería hacerlo, pero por obligación de lo que él hizo como ley, no podía quedar desacreditado, porque caería en vergüenza delante del público que él hizo que adoraran la estatua. Entonces aquí podemos entender que este hombre como rey Darío somete a Daniel, oye, siendo Daniel de una alta jerarquía por el puesto que le dieron, porque esto fue lo que provocó espina en aquellos que estaban como contrapirando o queriendo llegar a la posición que se le dio a Daniel. Y es interesante entender que a Daniel ahora, escuchen esto, a Daniel el rey lo pone, ¿dónde? Lo coloca en la fosa de los leones. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó de aquí para acá? Dice en su palabra que el rey Darío, él impuso 120 sátrapas y 4 personas que estaban por encima de ellos para que les rindieran cuenta, para que el rey Darío no sea perjudicado. Pero el rey Darío le tenía tanta estima a Daniel que tenía pensado poner a Daniel por encima de todos. Ya había una palabra gravitando. ¿Usted me entiende? Ya había en la mente de Darío había un decreto de que Daniel iba a estar por encima de todos, y eso creó envidia. Y dice la palabra que Daniel era tan fiel y que él hacía la cosa tan bien, siendo un hombre de Dios, estando en otra tierra que no es de Dios, que le sirven a dioses paganos. El hombre de Dios, sirviéndole al rey, era un hombre íntegro, un hombre que hacía la cosa bien delante del rey. Mira lo que hace, mira lo que es el hombre de Dios, varón. Amén. El hombre de Dios, aunque esté en un lugar que no es Israel, porque ellos son del pueblo de Israel, amén, estando en una tierra lejana, que adoran dioses ajenos, que adoran dioses paganos, por encima de todo, él es íntegro delante del rey, que hacen todo eso. Entonces el rey veía la gracia de Dios sobre Daniel, amén, y estaba pensando ponerlo por encima de todo. Lo mismo que hizo el rey con José, que lo puso por encima de todos. Y dice la palabra que los sátrapas y las otras 3 personas buscaban cómo acusar a Daniel, pero dice la palabra que no encontraban cómo hacerlo. No había nada negativo en él. Tuvieron que inventarse una ley y vinieron y se le presentaron al rey. Al rey le gustó porque dijeron, mira, vamos a poner que nadie va a adorar a otro dios que no sea el de nosotros por 30 días. Porque ellos sabían que Daniel era un hombre fiel a Dios. Y de esa era la única manera que ellos podían agarrarlo. Y lo más fuerte de todo esto es después que esta ley está siendo ya firmada por el rey, inmediatamente los que van a contrapirar contra Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra. Oye la fidelidad de este hombre, 3 veces al día. Al día, no está hablando de noche, al día oraba 3 veces. Entonces, mientras ellos veían, se acercaron al velos, y cuando se acercaron, dice que mientras ven a Daniel orando, dice que inmediatamente, porque hay 2 cosas, el enemigo tuyo anda brechando a ver qué hace. Segunda cosa, el enemigo tuyo siempre le cuenta todas tus dificultades o todo lo que hace al que tiene un puesto más alto, sea rey o sea alguien importante, sea en el trabajo, sea donde esté, siempre va a hablar mal de ti. Lo fuerte de todo esto es que cuando le encuentran al rey, el rey, dice la palabra de Dios, dice de esta manera, que el rey, al ver que estaba encariñado hacia Daniel, dice que se vio obligado al decreto
del mismo que había firmado. Entonces el rey, avergonzado, dice la palabra, angustiado, ordenó que Daniel fuese lanzado, escucha bien, al foso de los leones, aunque pasó la noche ayunando y esperando un milagro. Dice, esperando un milagro con fe, que Dios enviara un ángel. Dice que Dios lo envió. Y dice que el ángel cerró la boca de los leones. Varón, yo no sé cómo el ángel cerró la boca de los leones que estaban ahí. Y lo más importante es que luego dice la palabra de Dios, que Daniel pasó toda la mañana. Y el día siguiente el rey Darío fue al foso de los leones y encontró a Daniel sin un rasguño. Oye bien, sin un rasguño. Eso pasa cuando tú confías en Dios. Que el enemigo ni los leones podrán hacerte daño. No va a haber un rasguño porque Dios no te va a dejar solo, y más cuando tú estás haciéndolo. Primero el hombre dura la palabra 3 veces al día orando. Oye bien, 3 veces al día el hombre se va a orar. Y lo más importante de todo esto, a pesar de orar, luego dice que el hombre sigue orando a Dios, lo meten en el peligro y el hombre ahora no ayuna, ahora no ora, ahora ayuna y ora. Amén, Oye amén. bien, ayuna y ora. O sea, ¿cuál es el propósito de esto? Que en medio de una dificultad como la de Daniel, nosotros debemos de confiar y ayunar y orar y esperar que Dios envíe su respuesta y su milagro del cielo. Amén, amén. Varón, mire, dice la palabra que desde que Daniel fue al exilio, de una vez él fue escogido por el primer rey que lo llevó al exilio, que fue Nabucodonosor. Dice la palabra que a ellos, el rey dio un decreto de que a él y a los 3 muchachos que fueron al exilio que estaban en el grupito de él, de la persona más preparada, que lo alimentaran de toda la comida del rey, varón, dice la palabra de Dios. Pero él dijo que él no quería, le dijo a la persona que estaba encargado de eso, él dice que él no quería ser alimentado con ese tipo de comida porque eran sacrificadas a los ídolos. Y él dijo que a él solamente le den legumbre, que a ellos le den legumbre. Y el hombre preocupado le dice, pero el rey me dijo a mí que lo alimentará a ustedes bien para que ustedes estén bien. Entonces yo no puedo dejar que ustedes necesitan adquirir todos los nutrientes que necesiten. Y él le dice, no, mira, pruébalo por un mes para que tú veas que todo va a estar bien. Y dice la palabra que duraron un mes comiendo legumbre y que ellos estaban frondosos, brillosos. Para mí, eso fue un tipo de ayuno. Es decirle, Señor, mira, yo voy a sacrificar. Porque si a nosotros nos dicen ahora mismo que nosotros vamos a comer de la comida del presidente, ¿quién de nosotros no se va a poner contento? ¿Usted me entiende? Sin embargo, él dice, no, esa comida son sacrificadas a los ídolos y yo voy a sacrificar. Yo voy a hacer un tipo de ayuno. ¿Usted me entiende? Para no desagradar a Dios. También la Biblia nos habla a nosotros de los 21 días de ayuno de Daniel antes de recibir la noticia del ángel. Ya había una atmósfera, varón. Para mí, Daniel hubiera creado desde hace tiempo una atmósfera de ayuno que en el momento que él entró a la fosa de los leones, hasta los leones ya se le transfirió ese método de ayuno, porque la Biblia habla de que hasta el rey pasó la noche en ayuno. ¿Usted me entiende? Es interesante entender que la vida de Daniel, dice la palabra que aunque pusieron la ley sobre adorar la estatua, en vez de que cada quien esté adorando a su Dios, debemos de entender que Daniel aún fue más fiel a Dios, dice la palabra, y siguió orando 3 veces al día. Es interesante que desde la ventana fue que lo observaron para poder cuestionarlo y decir, este no está haciendo la ley que se estableció. Entonces recuerda que era una unión que debía de estar unido todos tenían que estar unidos a una sola medida de cumplir lo que el rey acaba de firmar. En este caso Daniel se mantuvo fiel. Algo que te voy a decir a ti, mantente fiel siempre. No importa la ley que se hagan levantando, mantente fiel a tu Dios. Y van a venir, la Biblia habla acerca de esto, de que en el anticristo la bestia será adorada, varón, y el que no la adore va a haber problemas seriamente. Entonces el que no se ponga el sello de la bestia, que es el sello de hombres, 613
Que sería la misma situación. 66. Entonces debemos de entender que Daniel nos da una señal cómo debemos de vivir la vida en estos tiempos. Entonces debemos de vivir una vida siempre íntimas en oración. Y hay algo que choca con nosotros, y es que nosotros, yo he visto pocos cristianos que oran 3 veces al día. En el caso de Daniel, mira donde Dios lo posiciona. A pesar de tener una comunión íntima con Dios, tú quieres que Dios te posiciones delante de un gobernador y que tú seas la mano derecha, porque hoy en día, varón, no se habla de política. Hoy en día la iglesia que habla de política supuestamente creen que el hombre está mundano, que el hombre se está relacionando con la política, que el hombre esto y que el hombre lo otro. Entonces, Daniel, ¿quién era? Y si te sigo hablando de más hombres de Dios, algo que te voy a decir, la política le pertenecía a Dios. Hoy le pertenece a Dios también. ¿Sabe por qué? Porque Dios quita y pone los reyes a quien Él quiera. Y si alguien ganó es porque Dios con esa persona va a determinar o castigar la tierra o bendecir la tierra por otro lado. Debemos de entender que las políticas, aunque usted no lo crea, tiene que ver un poco con Dios. O si no, pregúnteselo a un amigo llamado Bukele. Amén, amén. No, para mí, la política tiene que ver con Dios al 100%, varón. Amén. La Biblia nos dice a nosotros que Dios quita reyes y pone reyes. Amén. Y que Dios le da reyes a su pueblo de acuerdo a lo que ellos se merecen. ¿Usted me entiende? Eso es lo que yo entiendo. Volviendo al tema de Daniel, dice la palabra de Dios que acercándose al foso de los leones, llamó a voces a Daniel, hablando aquí del rey Darío, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él, oiga lo que dice aquí, porque ante él, hablando de Dios, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Usted entendió eso? El hombre habló por justicia, el hombre habló claro, el hombre no ha hecho nada malos. Entonces lo lindo de esto, que saben dónde termina la historia. La historia termina que este rey Darío terminó adorando el Dios de Daniel. Ese es el punto, varón. Entonces no se sabe a dónde tú vas a terminar a causa de la persecución de algo que te han hecho mal. Todo tiene un propósito. ¿Y sabe por qué tiene un propósito? Porque Sadrach y Abednego, la Biblia dice de que cuando vieron, el rey tuvo la visión de ver el personaje que no eran 3 sino 4 ahora, solo él pudo verlo, terminó adorando el Dios de ellos. Pero una de las cosas que debemos de entender es esta. ¿Estás tú pasando por persecución de alguien que te traicionó y no te ha dado cuenta que forma parte de un propósito? Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitió que a Daniel lo llevaran a la foso de los leones? ¿No te has dado cuenta que fue un motivo para que el rey Darío personalmente en la mañana se apareciera y viera a Daniel allí y viera el milagro de que los leones todavía no le han comido nada ni no vieron rasguño en él? Debemos de entender de que todo tuvo un propósito. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Que todo lo que nos pase a nosotros tiene un propósito para Dios glorificarse. ¿Sabe de qué yo me he dado cuenta, Joan? De que hay veces que Dios nos utiliza a nosotros como muchachitos demandados para hacer propósito con aquel que comete errores, llevándose de gentes que contrampira para que firmen leyes que no están de acuerdo. Por ejemplo, imagínate los Estados Unidos. ¿Qué tú crees que está pasando? Antes no se permitía, escucha bien, antes no se permitía. No te enfeches con estos proféticos que voy a decir, porque estuve viendo la noticia del presidente de ahora, que ya lo conocemos, Donald Trump. Había una ley, no una ley, donde mayormente no se podía hablar, escucha esto, debatir del cristianismo, que cada quien había que respetar la religión de cada quien. Hoy en día este presidente vuelve y gana con el propósito de que la palabra de Dios se establece
sea predicada dentro de las aulas. ¿Escucha esto? Amén. Esto viene poderoso. Entonces, todo está alineado a Dios, aunque tú no lo creas. El enemigo no va a ser de la suya y va a mantener de la suya cuando él quiera. Cuando Dios establece un hombre para limpiar y organizar la tierra, lo va a hacer. Entonces nosotros debemos de entender que la maldad no va a perseverar para siempre. Eso es así. Por eso es que Dios quita y pone varón. Amén, eso es así. Y siempre va a haber un hombre de Dios que Dios se va a glorificar a través de él. Lo va a guiar, claro que sí. Por eso es que el rey Darío toma decisiones contrarias por los que escucha de esos hijos del diablo que se aparecieron allí. Entonces, Dios tiene que utilizar un Daniel hoy en día que levante, y no solo que levante, sino que haga quitar las estatuas y los enemigos para adorarlo o creer en esas cosas que no son ciertas. Entonces, por eso es que los presidentes de ahora deben de entender esto. Deben de entender de que Dios es quien controla la mente de cada uno de ustedes sin darse cuenta. Y Dios permite cosas, pero después las quitas. Pero Él las permite porque son malas consecuencias del hombre. Pero después viene Dios limpiar la mala consecuencia del hombre. Mire lo que es la cosa, varón. Mire lo que es la cosa, varón. Si nos sigamos con la política, mire, nunca se hubiera visto un presidente que lo hubieran llevado a juicio como llevaron al presidente actual, al presidente que va a coger la silla en enero. Nunca se hubiera visto. El enemigo hizo todo lo que él pudo hacer para desacreditarlo. Trataron de matarlo, porque hasta una bala que hasta la oreja le dañó. El enemigo hizo todo para que el propósito de Dios no se cumple. Y mira, hoy mismo hay muchísima gente ahí afuera que pueden estar pasando por cualquier situación. Y le preguntan a Dios, wow, Señor, ¿qué yo hice? ¿Cuándo pequé? ¿En qué te he fallado para que tú para yo pagar lo que estoy pagando cuando están en el medio de la prueba? ¿Usted me entiende? Simplemente porque el enemigo sabe que hay un decreto que está por ahí, porque eso es lo que habla aquí de Daniel, que Daniel, delante de los ojos del rey, había una gracia. ¿Te entiendes? Que el rey quería poner a Daniel por encima de todos. ¿Te entiendes? Entonces el enemigo, al saber eso, se levantó en contra de Daniel. ¿Te entiendes? Para quitarle la vida. Lo mismo que está pasando con el presidente. Lucharon para meterlo preso, trataron de matarlo, prácticamente lo mismo. Sin embargo, muchísima gente ahí que pueden estar pasando una prueba hoy que dice, Señor, ¿qué yo he hecho? Y entendemos que el Señor algo está tratando con esa gente. Entra a una prueba. Lo que pasa es que nosotros nada más podemos pensar en nosotros mismos. Dios no. Dios está ahí arriba, pensando en todo. ¿Te entiendes? Y es fuerte la situación, porque por encima de todo entra Daniel. Imagínese a Daniel cuando está entrando a la fosa de los leones, todo triste, pensando, pero yo sé que por encima de todo él tenía fe, porque hasta el rey le dijo, mira, antes de entrarlo, el Dios que tú le sirves te va a oiga, hasta el rey profetizó sin darse cuenta. El Dios que tú le sirves te va a salvar, vete tranquilo. Se va el rey, pasa la noche ayunando, viene el otro día y le dice, sí, el Señor envió un ángel que le cerró la boca a los leones. Y después de eso, ¿qué sucede? Que los sátrapas que orquestaron el plan para matar a Daniel, todito ellos entraron al foso de los leones y dice la palabra que antes de que ellos cayeran abajo, ya sus cuerpos fueron devorados. ¿Usted está escuchando lo que dice la palabra? Es que no estaba el ángel ahí, se había No llegaron al fondo cuando ya los leones hubieran acabado con ellos. Y acabaron con ellos y también su familia entraron con ellos. Es que sabe una cosa, todo el que ora a un Dios falso o contrapira con un hombre de Dios, se lo van a comer los leones. Entonces el deber tuyo es no contrapirar nunca con un hombre de Dios, no juzgarlo ni cuestionarlo, mantenerte firme, estar siempre ahí, no cuestione, aunque vea el error, no lo critique, no lo tire para adelante, mantente fiel, porque si te pones con un hombre de Dios, comete un fracaso. Mira dónde terminaron estos que transpiraron con Daniel. Entonces debemos de entender esto. Debemos de entender de que Dios tiene el control sobre la tierra, sobre el cielo y sobre todo lo que se mueve.
La Biblia dice de que ni una hoja de un árbol no cae si Dios no da la orden, varón. Eso es así. Entonces debemos de entender qué consejo le podemos dar a esta gente que nos está mirando. El consejo es el siguiente. Ora 3 veces al día. Mantente fiel a Dios. Mantente íntegro delante de Dios. Mantente puro delante del Dios Todopoderoso y Dios va a pelear tu batalla. Dios va a pelear, no importa lo que el enemigo quiera hacer contigo. La oración tiene poder. Mira lo que pasó con Daniel, que el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones y que el rey se dio cuenta al ver que lo amaba, lo quería, fue a verlo, pensó que estaba muerto, pensó que se lo habían devorado. No, todo lo contrario, ni un rasguño tenía, porque Dios guarda a sus hijos. Dios te va a guardar a ti, pero mantente fiel a Dios. Así que Dios te bendiga poderosamente. Amén, Dios amén. te guarde y que la bendición de Dios llene en tu vida. Así que bendiciones para ti poderosamente. Dios te bendiga, Joan. Dios le bendiga, varón. Amén. Gloria a Dios.